ya no hay nada. Entonces lo que hay abajo, ¿cómo se pueden llamar? Personas, ¿no? Vamos a ponerle aquí personas. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar aquí en la tierra? Algo que esté por abajo de Dios. Todo, ¿verdad? Pues hay cosas visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Visibles es con mi ojo humano puedo ver. Invisible es con que yo no lo vea, no quiere decir que no existe. Por ejemplo, denme un ejemplo. Yo no lo veo, pero existe. Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo ahorita está en esta casa. La presencia de Jesucristo está en esta casa. La presencia del Padre está en esta casa. Pero ¿qué se necesita para saber que sí está en esta casa? La fe, ahí está. Entonces ahí es donde yo quería entrar, ¿sí? Entonces, a partir de los 28 años de Miguel, ¿sí?, inicia un periodo de fe. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Fe en quién? En Cristo, ¿verdad? Ya empezamos a ponerle nombre y apellido. En Cristo Jesús. ¿Y qué es lo primero que creemos? Que Él puede perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Ahí es un inicio de una nueva vida. Cristo es el único que puede perdonar pecados. ¿Qué más hace el Señor Jesucristo? Aparte del perdón de pecados. Nos empieza a dar salvación. ¿Qué más nos da aparte de la salvación? Vida eterna, ¿sí? Ya son cosas más profundas. Entonces, la vida eterna ya la tenemos ahorita, o necesitamos que morir para la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, no necesito que morirme ahorita para decir que no soy heredero de la vida eterna, ¿sí? Claro que la vida eterna es otra dimensión, ¿ok? Es necesario dejar este cuerpo que es corruptible para heredar lo que es incorruptible. Amén. Vamos a explicar eso. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, vamos a leerlo, dice: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Ahí vamos a subrayarle a Dios. ¿A quién le tenemos que agradar en esta tierra? A Dios. A Dios. Nosotros, al estar aquí sentados iniciando esta sesión, ¿qué estamos haciendo? Agradando a Dios, porque estamos buscando el reino de los cielos y su justicia. Sí, amén. Amén. Dejamos todo ahí, le pusimos llaves, cerramos puertas, ahorita venimos y nos venimos para acá, ¿sí? Si ahorita vienen y buscan a Miguel en su casa, oiga, quiero hablar con Miguel. Miguel, ¿dónde está? Agradando a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo la palabra de Dios. Ajá. Pero, ¿qué se necesita para aprender la palabra de Dios? Se necesita la fe. Se necesita la fe. Entonces, vamos a regresarnos al versículo que dice: ¿cómo voy a agradar a Dios? ¿Nada más estando aquí presente? No, aquí lo que dice el texto. Dice, pero, ¿qué quiere decir la palabra pero? Puedo obtener algo, pero si lleno las condiciones, ¿sí? El pero quiere decir, bueno, yo te prometo vida eterna, pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, ¿sí? Ese pero, ahorita dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí necesito la palabra imposible. ¿Qué quiere decir la palabra imposible? Una cosa imposible, ¿qué es? Algo fuera de tu alcance. Ajá. Una cosa que no es posible, no haya alguna acción, no haya alguna obra, ¿sí?,
que pueda yo hacer para agradarle a Dios. Lo que Dios me está diciendo, lo único que quiero de ti es la fe. Eso es todo. No importa la situación que estemos viviendo, ¿sí? Lo único que te pide el Señor es que tengas fe en Él, ¿sí? Como dijo el Señor Jesucristo, yo sé que siempre tú todo lo puedes, ¿verdad? Entonces, aquí viene un mensaje, ¿verdad? No solamente el Señor es supremo, sino que es todopoderoso. El soporte de la fe debe de tener un soporte sólido, un soporte único. Y fe en hebreo quiere decir fidelidad. Anote eso, por favor. ¿Sí? En hebreo quiere decir fidelidad. Ajá. ¿Y qué es la palabra fidelidad? Serle fieles a Jesús. No. Nos estamos refiriendo a la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es un don. Voy a quitar esto. Ajá. Entonces la fe, decimos, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a poner fe. La fe tiene un soporte. ¿Qué es un soporte? Una base, un cimiento, ¿sí? Un cimiento. ¿Cuál es el cimiento? ¿No? Lo acabamos de decir. El soporte de la fe es la fidelidad. ¿Qué eso quiere decir? Bueno, ya no le pongo aquí. ¿La fidelidad de quién? Hay una fidelidad. ¿Nosotros somos fieles? No, no somos fieles. No somos fieles. Si yo no convivo con mi esposa bien, pues llega el momento no nada más de fidelidad de pareja, no, sino fidelidad de estar bien en la casa, de estar contentas, etcétera, ¿no? De decir, bueno, estamos juntos, pero pese a las circunstancias, estamos tranquilos, etcétera. Somos fieles ante la situación, pero nada más hacemos una cosa que no nos gusta y ¡pum!, explotamos, ¿sí? Entonces no somos 100% confiables. Entonces el único que es fiel en toda la creación, de lo visible y de lo invisible, como lo acabo de decir, el único que es fiel es Dios. Fiel es Dios. Tú siempre has sido fiel, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, ¿verdad? Hoy pude haberme enojado. Hoy pude hablar cosas que no van en la abuela del Señor, ¿no? Me quiero salir del caminito, como decimos. Entonces, ¿se va a quitar la fidelidad de Dios para mí? No, Él no va a cambiar. Porque entonces va a activar algo que dice, bueno, ahora si tú te arrepientes, si tú quieres cambiar tu camino, yo te perdono, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? La fidelidad es un atributo de Dios. Diga usted, es un atributo de Dios. Ajá. ¿Qué es un atributo? Atributo de Dios. El atributo de Dios es la característica de ser Dios. Ajá. Es la sustancia de ser Dios. Es la esencia de Dios. Ajá. Dios no cambia, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que también es fiel. Por eso en Apocalipsis le dicen al Señor Jesucristo, tú eres fiel y eres verdadero, ¿sí? Entonces la fidelidad de Dios también se traduce a la verdad. Ahora, cerramos esto. Ya dijimos, ¿verdad? La fe tiene un soporte. ¿Cuál es? La fidelidad de ¿quién? De Dios, no de los hombres. La fidelidad de Dios. Ajá. Y yo tengo fe en Dios, ¿por qué?
porque todo lo puede. ¿Sí? Eso dijo el Señor Jesucristo. Tú todo lo puedes. Por eso oro a ti, porque tú todo lo puedes. Yo sé que siempre me escuchas, ¿no? Y dice un versículo de la palabra de Dios, cuando curó a unos ciegos de nacimiento, le dijeron, tú haces perfecto todo. Ajá. Entonces, aquí también en la verdad hay perfección. ¿Pero perfección de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, todo esto cae en los atributos de Dios. Dios es perfecto, Dios es poderoso, se le llama omnipotente. ¿Sí? Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Dios todo lo puede. ¿Y qué es todo? Defíname la palabra todo. Todo. Es el conjunto completo, es el círculo. ¿Sí? Entonces, la fidelidad de Dios, vamos a representarla ahorita en un círculo. Ahora díganme, este ejemplo lo hemos ocupado varias veces. Díganme aquí dónde empieza el círculo y dónde acaba. ¿Verdad? Así son los atributos del Señor. Aquí inicia, aquí termina. Pero también puede iniciar aquí, aquí termina. También puede iniciar aquí, aquí termina. Puede iniciar aquí y aquí termina. ¿Sí? Eso quiere decir que no tiene principio ni tiene fin. ¿Sí? La fidelidad de Dios no tiene principio, ni tampoco tiene fin. Eso debe de quedar muy claro, porque entonces, si no conocemos esto, no podemos tener fe. ¿Y la fe para qué se necesita? Para agradar a Dios, según Hebreos 11:6, lo acabamos de leer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi interés ahorita en esta noche? Agradar a Dios. Esa es mi intención, por eso yo estoy aquí parado. No sé cuál sea la tuya, pero yo quiero agradar a Dios en estas horas. Amén. Quiero sumergir en la palabra y quiero que el Espíritu Santo empiece a hablarme y empiece yo a conocer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conoció al Señor ¿a qué edad? A los 65 años. ¿Sí? A los 65 años conoció a quien es supremo, y el supremo es Dios. No hay nadie por arriba de él. ¿Sí? Ahora, Miguel, ¿cuándo lo conoció? A los 28 años. Y así tú puedes decir cuándo conociste a Cristo. A partir de que tú lo conociste y crees que Cristo vino a esta tierra, fue enviado por el Padre, vino a esta tierra, que Cristo Jesús, aunque mis ojos no lo vieron cuando fue crucificado, mis ojos no lo vieron cuando fue resucitado, mis ojos no lo vieron cuando fue ascendido, pero sí mis ojos lo van a ver cuando Él venga. Esa es la fe. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que ¿qué? No se veía. No veía. Yo no vi la cruz de Cristo. Puedo ir a Jerusalén ahorita y me dicen, aquí estuvo la cruz y aquí está el madero. Y yo voy y me postro ahí y yo creo que es ese, porque a mí me están diciendo que es el madero. Este es el sepulcro, esta es la casa de Belén, donde el Señor Jesucristo nació, en el establo, y yo empiezo a creer y empiezo. ¿Sí? Aquí fue donde el Señor Jesucristo se bautizó en el Jordán. Aquí fue donde los cielos se abrieron. Aquí fue donde bajó la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. Él oír. Y aquí fue donde el Espíritu Santo bajó como de paloma y se pasó y se puso en los hombros de mi maestro. Y yo caigo de rodillas y empiezo a llorar y empieza a llenarse mi corazón. ¿Por qué? Porque lo creo. Entonces la fe para el cristiano, hermanos, con esto cierro esto, ¿sí? La fe para el cristiano son los pies. Entonces, ¿por qué aquí está todo con rojo y esto en azul? Porque la fidelidad, la verdad, la perfección, la omnipotencia solamente le pertenecen a Dios. ¿Pero por qué en azul aquí? ¿Dios necesitará la fe? ¿O hay encontrado un versículo de la palabra de Dios que dice que el Señor Jesucristo tuvo fe? Yo no he encontrado ahorita en los 4 evangelios uno,
ni en los 66 libros de la Biblia no he encontrado que Dios necesite la fe para existir. La fe no es un atributo de Dios, es un don de Dios. Ajá. La fe es un don de Dios. Entonces, yo por más fe que quiera tener, no es mía. ¿Quién me la tiene que dar? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ahorita les voy a dar los versículos. ¿Ok? Entonces, ¿qué dije que es la fe para el cristiano? Los pies. A ver, véase sus pies. ¿Ya se los vio? Toque sus pies. Ahora, ¿se llaman pies o se llaman fe? Fe. ¿Para qué ocupaste hoy tus pies este día? Para caminar. No, para caminar, ¿qué más? Le dice mi hermana Yolita, para llegar a la iglesia, para ir a trabajar, para ir a estudiar, etcétera, ¿sí? ¿Dejaste tus pies un ratito en tu casa y decirle, espérame aquí, voy a trabajar? No. ¿Verdad que no se puede? Por eso son los pies del cristiano. Todo acto que tú hagas en la casa del Señor necesita tener fe. Y esa fe son mis pies para caminar ¿a dónde? Hay un canto que decimos, camino al cielo yo voy. Mis pies van caminando ahorita para el cielo, ¿sí? Ahorita estás aquí sentado, ¿por qué? Porque tus pies caminaron hacia la casa de Dios. Amén. Podían caminar para 20 lugares, pero dijiste, bueno, hoy voy a ir a caminar, necesito mis pies para venir a la casa de Dios. ¿Sí? Y así sucesivamente, hermanos. Si vas a trabajar, necesitas la fe. Si vas a la escuela, necesitas la fe. Si vienes a oración, necesitas la fe. Si abres la palabra de Dios, necesitas la fe. O dime en qué no ocupas la fe. ¿Habrá algo que tengamos que hacer? Estoy hablando de cristianos, ya personas redimidas por Cristo. Amén. ¿Algo necesitaremos? Entonces Enoc caminó con Dios. Que ahora traduzcan eso, ¿verdad? Enoc caminó con Dios. Y Enoc necesitó sus pies para caminar con Dios. ¿En qué? En fe. Enoc, hermanos, ya dijimos en qué tiempo estuvo. Está ahí en el capítulo 5 de Génesis, ¿verdad? Son los primeros libros de la Biblia, la creación, los primeros hombres después de que salieron del Edén, ¿sí? Entonces se cuentan las generaciones. Ahora, ¿había Biblia? ¿Había predicadores? No. ¿Había una persona que instruyó de acuerdo a los textos bíblicos que están registrados? Ya dijimos que nada más hay 2 textos bíblicos en toda la Biblia hablando de Enoc. Pero con 2 textos bíblicos fueron suficientes para que este hombre fuera arrebatado por Dios y llevado por Dios. Amén. Entonces, ¿quién le predicaba? ¿Quién predicaba Enoc? ¿Quién enseñaba los caminos? ¿Qué le decía? Pues tienes que dar buen testimonio en tu casa y con toda tu parentela. Porque él dio testimonio antes de que fuera arrebatado, dice la palabra de Dios en Hebreos. ¿Sí? ¿Quién le enseñó? El Padre le enseñó. El Padre se mostró. El Padre se manifestó, aún sin tener el libro que tenemos nosotros, que es la Biblia. ¿Sí? Entonces, para que Dios se muestre contigo, simplemente se necesita la fe. Esa es la base de la iglesia, la fe, ¿sí? Y hay 13 puntos, no los pienso ver todos ahorita, pero sí ahorita necesito tener el origen de la fe, porque nosotros decimos, yo tengo fe que Dios me va a sanar, yo tengo fe que Dios va a hacer la obra, yo tengo fe, pero ¿en qué se basa esa fe? Amén. Entonces la fe tiene un fundamento. En sinónimos de fe, les voy a decir unos cuantos. Aquí el versículo 11 de Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ya dijimos que lo imposible quiere decir que es una condicionante. Sin fe no puedes agradar a Dios según este texto, ¿sí? Ahora dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿verdad?
Es necesario que el que se acerca. ¿Y dónde está Dios ahorita? ¿A dónde camino? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? ¿A dónde camino? Porque yo quiero caminar hacia el Señor. Ajá. ¿Verdad que no sabemos para dónde caminar? Pero Dios pone un punto de encuentro. Diga, usted puso un punto de encuentro. Para ti, ¿cuál es el punto de encuentro para que encuentres a Dios? Podría ser aquí, pero también puede ser tu habitación. Pero te digo un lugar más cercano, ¿sí? Tu corazón. Ese es el punto de encuentro del Señor. Amén. Ahora, dice aquí, el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir la palabra hay? Que existe precisamente, ¿sí? Que Dios existe, es lo que yo necesito saber. Yo ya entendí que la fe es dada por el Espíritu Santo. Tú oras por un enfermo y sana en ese momento, ¿verdad? Porque tuviste fe en el Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, clama a mí. Y luego, ¿qué dice? Y yo, dice el Señor, y yo. No dice nosotros, dice, y yo te contestaré. Yo atenderé, yo te escucharé. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito? Fijar el blanco. ¿Sí? Ahí voy a otra cosa. Vamos a pensar en un cazador. Y quiere traer su escopeta porque va a cazar. Y ve a un animal que él sale con la dirección, voy a cazar a un león. Y sale con la mira de ver un león. Pero ve un ave, un pato, una liebre, una gacela, un ciervo, un venado. ¿Lo puede cazar? Sí, sí lo puede cazar, pero él dentro de él dice, yo voy a cazar un león. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Tienes que fijar la mira. ¿Qué estás pidiendo? ¿En qué estás fijando la fe? ¿Sí? Yo tengo fe que en la adoración Dios me va a visitar. Yo tengo fe que hoy voy a entrar a su tabernáculo. Hoy tengo la fe que voy a quemar incienso en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Vas a buscar lo supremo. Amén. Entonces, tienes que fijar la mira. ¿Y qué es una mira? Una mira se reduce al ángulo, ¿verdad? Yo con mis dos ojos pues veo 180 grados. Pero cuando fijo una mira, me pongo y solamente veo un blanco. Y tus ojos no se deben de mover de ahí. Ajá, porque les pongo el ejemplo. A lo mejor un poco burdo, pero así salimos. Salgo a cazar un león y traigo una serpiente. ¿Se cumplió lo que el deseo que yo tenía? No, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa cuando no se cumple? Vamos a regresarnos a la fe. ¿Qué pasa si no se cumple? Tengo que preguntarle a Dios si es su voluntad, porque la fe está sujeta a la voluntad de Dios. Vámonos a los textos. Vamos a los textos. Dijimos que la fe es dada por el Espíritu Santo. ¿Alguien me ayuda en 1 Corintios 12, 8, 9? Ahí se están manifestando todos los dones, ¿verdad? 1 de Corintios. 1 Corintios 12, del 8 al 9. Solamente existe un dador de todos los dones, y ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? Bendito sea su nombre. Amén. La bendita palabra dice, aún no es dada por el Espíritu. Perdón, hermano, perdón. 1 Corintios 12, del 8 al 9. Porque a este es dada por él y por el Espíritu la palabra de sabiduría. Ahí. Porque a este le es dada por ¿quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. El Espíritu yo la tengo en mayúscula. No sé cómo la tenga usted en su Biblia. Sí. ¿Sí está? ¿Todos coincidimos? ¿De acuerdo a la versión que tengamos? ¿Sí dice Espíritu con mayúscula? Sí, amén. Entonces nos referimos ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Para que no entremos en confusiones, ¿verdad? El dador de todos los dones es el Espíritu Santo. ¿Qué dones puede dar el Espíritu Santo a los que creen? Dice aquí, les da el Espíritu palabra de Sabiduría. ¿y qué sabiduría? Conocimiento. Sabiduría, yo tengo sabiduría ¿en qué?
En la palabra. Puede ser en la palabra. ¿Cómo más podemos decir sabiduría? Porque sabiduría no es igual a pensar, ¿eh? Eso no es sabiduría. Tener revelación de la palabra. Ajá. La sabiduría en el ser humano, ¿verdad? Es un talento que cada quien tiene. Por ejemplo, hay personas que tienen un talento para hacer edificios. Y pueden ver 20 personas, vamos a hablar de los arquitectos, 20 arquitectos. Ajá. Y todos tienen el mismo modelo y empiezan a construirlo. Pero el que tiene sabiduría empieza desde los cimientos y empieza a edificar poco a poco. ¿Y cómo se va a ver que es sabio? Primero, que llena las condiciones. Segundo, que no hay mucho material desperdiciado. ¿Sí? Otra cosa, sabiduría, ¿qué le puede dar? Entendimiento. Que la persona está contenta con lo que está haciendo, ¿sí? Y que puede ser útil para los demás. ¿En qué más podemos tener sabiduría? En la música se puede tener sabiduría. Tiene un don, ¿verdad? Pero usted escucha alabanzas, aquí nos pasa, escuchamos alabanzas aquí, las escuchamos en el internet y hay algo que falta, ¿no? Es que yo he experimentado la presencia de Dios con esta alabanza y falta algo, ¿no? Entonces, ese don solamente se lo da Dios. Y es lo que tenemos que tener todos, sabiduría, ¿sí? Pero va a haber sabiduría donde está el Espíritu de Dios. Ajá. ¿Ahora qué más nos va a dar? Palabra de ciencia. ¿Qué es ciencia? Conocemos en la escuela ciencias sociales, ciencias políticas, ciencias de la comunicación. ¿Qué es? ¿Qué es una ciencia? Una especialidad, un área específica, y va a saber explotar todo lo, por ejemplo, un contador sabe explotar todo lo de contaduría, pero si al contador lo pasan a administrador, ¿hará lo mismo? Le sonará algunos términos, pero no es, ¿verdad? Entonces Dios te va a dar un espíritu de ciencia para que en el mover que tú tienes, ¿verdad?, empieces a explotar todo lo bueno de ese lugar con mínima inversión, quiere decir con mínimo esfuerzo, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa da? Palabras de ciencia según el mismo espíritu. A otros les da, ¿qué? Fe. ¿Existe el don de fe? Todos debemos de tener fe, ya dijimos, ¿verdad? Todos ya debemos de tener, son nuestros pies para caminar en el Evangelio, ¿sí? Pero existe el don de fe. ¿Y en la fe dónde se manifiesta? ¿Cuándo puedo decir que tengo el don de fe? Ajá, bueno, vamos a entrar a esto. Vamos a... Este ya está, ¿verdad? Entonces cierro. Entonces la fe es dada por el Espíritu Santo. Y hay diferentes, entre ellos la sabiduría, la ciencia, la fe. ¿Qué más dice el texto? La fe. La fe por el mismo espíritu, y otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Sanidad. A esto se le llama sanidad divina. Quiere decir que no entra la mano humana ahí, sino Dios mismo hace las cosas. ¿Ok? Entonces, si yo acabo de decir que necesito fe para orar por un enfermo, ¿puedo tener los dos dones manifestados? Sí, yo tengo fe que Dios lo puede hacer. ¿Por el qué? Vamos a la base de este texto. ¿Cuál es? Porque a este es dada por el Espíritu, ¿qué? Palabra. Ahí está la base de los dones. La palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios?
¿Qué dice la palabra de Dios para que se manifieste una sanidad divina? Que Dios meta su mano. Esto está dado por el Espíritu Santo, pero la fe, me regreso tantito a la fe, está basado a la voluntad de Dios. Vamos a ver, Lucas 22:42. La fe está sujeta a la voluntad de Dios. Solamente a Él, no a nosotros. ¿Sí? Porque a lo mejor Dios, o más bien siempre Dios, va a hacer lo que sabe que nos va bien a nosotros. Aunque yo diga, no, esto yo no lo pedí, o así yo no eran las cosas. Te voy a decir una cosa, un testimonio así rápido. ¿Sí? Mi esposa nosotros teníamos una deuda de 100,000 pesos. Y era impagable porque todo se iba a rédito. Una mujer dijo, te cobro tus descansos con lo que me debes. Y en ese momento mi esposa dijo, no, pues es por lo que trabajé 20 años. Y tú vienes ahorita y por lo que te debo me los vas a quitar. Pues sí se los quitaron. ¿Ah? Y entonces nosotros gritábamos, ¿cómo, Señor? Ten misericordia, ¿no? Y se los quitaron. Pero esa vez trabajaba ella de día y de noche. Cuando se los quitaron, Dios la trajo para acá y entonces nada más trabajaba una vez por semana, ganando lo mismo. Al mes fue ascendiendo de puesto. Si ahorita ella estuviera en Durango, se hubiera jubilado como enfermera general. No hubiera subido. O sí, tendría que irse a Culiacán o tendría que irse al Salto, son lugares lejos de Durango, ¿verdad? Y más sin embargo Dios la trajo para acá. Pero el propósito de Dios era que tuviera descanso siempre, que se jubilara con el mejor escalafón del Seguro Social, o que estuviera aquí sentada, escuchando la palabra. Entonces hay cosas que no nos van a gustar que Dios va a hacer, pero más sin embargo Dios las va a hacer. Amén. Y al final, al tiempo, nos damos cuenta cómo Dios se movió, cómo fue llevando las cosas. Y son cosas que no nos gustan, que no van de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo, no van de acuerdo a mi agenda, a mi cronología, a mi calendario, a mi forma de vivir, no va de acuerdo. ¿Por qué? Porque la fe no se mueve a mi voluntad, se mueve a la voluntad de Dios. Vean el ejemplo del Señor Jesucristo. Ciertamente, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Esta copa a qué se refiere? A la aflicción que tenía el Señor Jesucristo antes de morir. Porque después de eso lo llevan al Gólgota a crucificar. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Entonces, esa copa se refiere a la copa de la aflicción. ¿A la aflicción de qué? De que iba a pagar mis pecados en la cruz del Calvario. Y Dios, el Señor Jesucristo, se somete a la voluntad del Padre y específicamente le dice, diciendo, Padre, si quieres. ¿Qué quiere decir la palabra si quieres? Muévese a tu voluntad. Si tú quieres hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos enfermos, cuántos leprosos se acercaron al Señor Jesucristo? Y le dijeron, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedo volver a ver, si quieres puedo recibir la vista al paralítico, etcétera. No todos los milagros, ustedes pueden ver los milagros del Señor Jesucristo y siempre está la voluntad ahí puesta, ¿sí? Pero va la voluntad y también dice, conforme a tu fe se ha hecho. ¿Quién lo dijo? El que lo estaba pidiendo lo dijo el Señor Jesucristo. Ahí cae otra vez la fe. Amén. Entonces, ¿qué necesito? Moverme en la voluntad de Dios, aunque tenga una copa de aflicción, sea lo que sea. Pongo el ejemplo, el Señor Jesucristo está a punto de ser enjuiciado y llevar a la cruz del Calvario, terminando su ministerio aquí en la tierra. Y dice así, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, en mi fe, ¿verdad? Se va a mover y tiene la base, la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
La fe tiene que crecer también. Lucas 17:5. Lucas 17:5. La fe tiene que crecer. Otra característica de la fe tiene que crecer. ¿Quiénes están hablando ahí? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerle un ejemplo aquí. Así básico lo vamos a poner, ¿sí? Nace un niño, nació recién nacido, ¿sí? ¿Cuánto tarda para caminar? Un año, un mes. Un año, vamos a ponerle un año. ¿Y ese niño tiene pies? Sí, amén. ¿Y ya los usa para caminar? No, ¿verdad? O sea, nació con sus pies. Veo que tiene fuerza, da patadas, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer? Que alguien lo agarre y empiece a dar sus primeros pasos. Te hago una pregunta, ¿a qué edad diste tu primer paso? ¿No te dijo tu mamá? Yo a los 9 meses. A los 9 meses, ¿verdad? ¿Pero solitos o tú necesitamos ayuda? Necesitamos ayuda, ¿sí? ¿Y la ayuda qué es aquí? El Señor. ¿No? La ayuda es la aflicción. Lo que yo necesito empezar a ejercitar. ¿Sí me explicó? Si yo estoy tranquilo y no necesito nada y vivo en paz, pues todo tengo, menos me voy a acordar de la fe. ¿No? Entonces, ¿quién te va a enseñar a empezar a caminar en el Evangelio? Tu primer paso, tu segundo paso, tu tercer paso. La aflicción te agarra y dice, a ver, vamos a caminar. ¿Pero en qué? Voy a caminar en fe. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Entonces los apóstoles dicen, aumentanos la fe. ¿Y el Señor se las aumentó? ¿Sí o no? ¿O no se la aumentó a Pedro? Entonces, en la vida cristiana tú debes de llevar esta curva, hermano, ¿sí? Iniciamos, recién nacido, Miguel conoció al Señor Jesucristo a los 28 años, nos acaba de decir, ahí empieza a ejercitar su fe, ¿sí? Ahora, dice el apóstol, los apóstoles dicen aquí, Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué quiere decir? ¿Ellos se conformaron con tener una fe plana? No. Ellos sabían que tenían que crecer. Esta iglesia debe de saber que tiene que crecer en fe. Y aflicciones hay, sí, todos tenemos aflicciones. Y levante la mano, ¿quién no tiene aflicciones? Todos tenemos aflicciones, ¿verdad? Pero el fundamento es el mismo, es Cristo. ¿Y quién es el que aumenta la fe según este versículo? ¿A quién le dijeron? A Mateo, a Pedro, a Herodes. A los apóstoles. Los apóstoles le hablan al Señor Jesucristo, le dice así, ¿no? Dice, perdón, los apóstoles dijeron, los apóstoles al Señor. ¿Y quién es el Señor? Señor Jesús. Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues ¿quién va a aumentar tu fe? ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar la resistencia. Cuando empieces a subir, ¿qué quiere decir? Tengo tribulaciones, angustia, desnudez. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Y te empieza a señalar todas las que nos pueden separar del amor de Cristo. Pero más sin embargo dice la palabra de Dios que debemos de permanecer firmes en la palabra. Amén. Y eso quiere decir que yo tengo aflicciones, tengo que ejercitar mi fe. Si tú no ejercitas tu fe todos los días, hermano, temo decir que este versículo no se va a cumplir contigo. No aumenta la fe. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo ejercitaron a Pedro.
Es un pasaje muy conocido, ¿no? A ver, Santiago 2:17, por favor. Vamos a ver cómo ejercitaron a Pedro en Mateo 11:30. Santiago. Vamos con las citas. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿la fe puede morir? Claro que sí. Claro que sí puede morir. Entonces, en lugar de subir en curva, tú puedes estar aquí y empiezas a bajar. Y al último ya nada más te encuentras tú. Nada más crees en ti. ¿Y por qué murió esta fe? Cuando ya estaba ejercitada, ya empezó a caminar, ¿verdad?, en lo sobrenatural de Dios. ¿Sí? ¿Por qué tuvo que bajar esta fe y se fue? Peor de cómo empezó. ¿Por qué? ¿Qué dice ese versículo? Porque no hubo obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué mantiene la fe? Las obras que tú dices. Bueno, voy a hacer una aclaración. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí la fe sí me está pidiendo obras. Yo voy a ayudar a mi hermano porque tengo fe que Dios lo va a levantar. Y cuando empieza a dar los primeros pasos de lo que tú estás orando, esa fe empieza a crecer. Pero el error del hombre, ¿cuál es? Es que yo oré por tal persona, mira, llegó así, 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 y para la gloria de Dios, siempre está entre esas palabritas, para la gloria de Dios, cuando yo oré, sanó. ¿Sí le está dando la gloria a Dios o no? Entonces, a Dios no le quita a nadie la gloria. Nada ni nadie. Hay una cosa que hace Hansel en las administraciones, cuando está ministrando. Empieza a adorar a Dios, empieza a ver a Dios, empieza a ver cómo se empieza a mover el pueblo, empieza a ver que se empieza a mover el mundo espiritual, y él sigue adorando, ¿verdad? Y no lo distraen esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que es el número 65? La supremacía. A Dios hay que darle lo supremo. En todas las cosas que veas que Dios empieza a actuar, la gloria es para Él. Es más, ni pongamos nuestro nombre ahí. No figuramos en eso. Decía un siervo de Dios, a mí no me gustan los aniversarios. Porque cuando se habla de aniversarios, se habla de los pioneros que iniciaron con la iglesia. Y cuando yo le empiezo a dar los nombres de los pioneros del ministerio, en ese momento le quito la gloria a Dios. Y estoy de acuerdo con eso. Dios es digno, dice el Salmo, Dios es digno de suprema alabanza. ¿Está de acuerdo? Levante su mano, ¿quién no? Dios es digno de suprema alabanza. ¿Sí? Y yo debo de ejercitar mi fe todos los días en la oración. ¿Tú oraste el día de hoy? ¿Tuviste fe que Dios te escuchó? ¿Estás ejercitando tu fe? Tú leíste un versículo de la palabra de Dios y lo creíste, estás ejercitando tu fe. Tú le dijiste a tu hermano, Dios te bendiga, y bendijiste a tu hermano, es porque estás ejercitando tu fe. Yo no te puedo decir cuáles son las obras de la fe, depende de dónde te muevas. Le doy un ejemplo así rápido. Sábado, 3 de la mañana, un niño con 39 grados de temperatura. Y no cedía la fiebre, y no cedía la fiebre, y no cedía la fiebre, y llorando, padre, ese niño lo conozco ya de 7 meses, ¿sí? Que pues es pequeñito. Muéstrame, Señor, ¿por qué no cede este cuadro? Si ya dimos esto, y nada. Entonces veo en el celular, el Señor me dice, ve el celular, ve el estado que tiene. Tenía la figura de la muerte. Dice, por eso no sale. Dile a esa
mujer quita ese estado de la muerte para que su hijo mejore. ¿Sabe qué me contestó cuando le dije? Envíeme la que a usted le gusta y yo la pongo. Porque le dije, yo estoy conectado en una iglesia. Entonces cuando vean esa imagen, pues pueden decir, oye, ¿qué estás viendo en tu celular? La imagen de la muerte, etcétera. ¿Sí? Entonces no va conmigo. Aparte, pues no va conmigo. O sea, mis cosas no se contaminan con eso, ¿no? Pero tenía la necesidad de ver a este niño. Entonces me contesta, mándeme la que usted quiera, la que usted guste y yo no tengo problema. Y no le decía, 4 de la mañana, ¿sabe qué? No cede, váyase al pediátrico de Iztapalapa. Ya llegó allá, 5 de la mañana, no lo revisaron, lo regresaron a su casa y el niño con fiebre. A las 7 de la mañana, ¿sabe qué pasó? Se quitó la fiebre. ¿Por qué? Porque quitó la imagen de su celular. Qué insignificante es esas imágenes que usamos en los celulares. Ya es cotidiano, lo movemos y pásale y reenvía, aunque estés enviando veneno. Pero hasta que se dio, pasó toda la noche y el niño con fiebre. Pero tú tienes que ir a consultar a Dios, ¿qué está pasando, Señor? Dame la visión, dime qué está pasando. Y el Espíritu Santo viene y te dice. ¿No te ha pasado a ti? A lo mejor tú me das 3, 4 ejemplos más de estos. Entonces la fe debe de tener otro soporte, que es obediencia. Y le aumento 1 ya por tiempo, paciencia. Yo debo de saber respetar los tiempos de Dios. Oramos, inmediatamente ya queremos el milagro y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en ese momento. Porque yo ya quiero el producto terminado, no quiero ver el proceso, quiero el producto terminado y todavía decimos a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Tú crees que eso es la fe? Ahora, recibe. Ayer escuchaba una alabanza, hermanos, de un hermano que falleció y ahí se ponen a orar y dice, declaro la sanidad, declaro esto y no aceptamos un no de ti. Es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Está violando los principios de la fe. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la iglesia no se doctrina. Porque se les olvida que dijo el Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tú quieres, pasa de mí esta copa. Si tú quieres, Señor, pasa de mí esta enfermedad. Si tú quieres, Señor, pasa de mí esta aflicción. Si tú quieres. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe ejercitada. Ejercitar la fe. Hoy no tuve para comer, pero te pregunto hoy, ¿no has comido? ¿No tengo que comer? ¿No comiste? Ya se cayó el sol ahorita, ya entró la luna. ¿No has comido? Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y eso no le pertenece al hombre, le pertenece exclusivamente a Él. Así como le pertenece la gloria, la honra y el honor, así le pertenece la fidelidad. Y Él es fiel para con su pueblo, hermanos. Para los que le aman en espíritu y en verdad. Le dijeron a Abraham, dame, anda delante de mí, sé perfecto, dame a mí tu corazón. Ahora vamos a ver la prueba de Mateo y con esa termino. 11:30. Vamos a ver qué tal le fue a Pedro. Por andar diciendo, aumentanos la fe. Ese es el rema ahorita, hermanos. Auméntame la fe. Necesito depender exclusivamente de Dios, hermanos. En todo, el 100%. No hay cartera, no hay banco, no hay nada, hermanos. Solamente está la mano de Dios y ese es basta, hermanos. Amén. Vamos a ver qué tal le fue a Pedro en el mar de Galilea. Dice que era como la cuarta vigilia, ponemos el contexto. Entonces a Pedro dice que aquí, Pedro al ver, sí ponemos ahí, ¿verdad? Mateo 11:30 dice Pedro, estamos viendo a quién le sucedió esto, quién estaba ejercitando su fe. Le dijeron, Pedro al ver el fuerte, ¿qué? El fuerte viento. ¿Qué quiere decir el viento? Vientos contrarios. Perdón, Mateo 30 y 14:30. ¿Sí la tengo bien?
¿Sí? 11:30, porque mi yugo es fácil. Bueno, leo yo el versículo, a lo mejor tengo movido aquí el versículo, pero ustedes saben el pasaje. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ajá. Y comenzando a hundirse, dice la palabra, comenzando a hundirse, dioses. ¿Qué quiere decir dar voces? Se puso a orar. Una oración corta, ¿cuál dijo? Diciendo, Señor, sálvame. Esa fue su gran oración de Pedro al estarse hundiendo en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio del viento contrario. ¿Qué es un viento contrario? Lo que no nos favorece. Y aún el Señor Jesucristo caminó en contra de este mismo viento que caminó Pedro. ¿No dice la palabra de Dios que la barca ya iba adelante y que había vientos contrarios y él se fue caminando sobre el mar? Caminó sobre lo sobrenatural. ¿Qué te quiere decir eso, hermano? Dios no obedece a la gravedad de este planeta. Dios camina sobre el mar. Dios camina ante la situación que usted está viviendo. Usted no está solo. Enoc nunca estuvo solo. Dice que caminó con Dios. Y eso es lo que quiero enseñarles ahorita. Que es caminar con Dios, pero necesitamos estas mínimas y básicas bases. Tengo que tener una vida ejercitada. Voy a tener aflicciones, ¿sí? Pero nunca voy a permitir que mi fe muera. ¿Cuál es la oración que tú tienes que hacer, hermano? ¿Cuál es la seguridad? Vamos a ver de un profeta, ¿cuál fue la seguridad? Primera de Reyes 17:1. Hay otro versículo en lo que lo busca, Juan 11:40, dice, Jesús dijo, he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando tu oración es escuchada y es contada por el Señor, hermanos, es ver la gloria de Dios. Por lo tanto, no se la podemos quitar. Vamos a ver la seguridad de este profeta, hermanos, cuando dijo, Primera de Reyes 17:1, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab era un rey, dijo, vive Jehová Dios de Israel. Amén. ¿Cómo puso al Señor? Delante del rey Acab, delante del que oprimía al pueblo. ¿Cómo lo puso? Como un Dios vivo. Tú tienes un Dios vivo en medio de tu aflicción. En medio de tu fe hay un Dios vivo. Y dice aquí, vive Jehová Dios de Israel. ¿A quién le pertenecía ese Dios? A un pueblo escogido por Dios. No es para todos. Si la persona no ha creído en el nombre precioso del Señor Jesucristo, puede alcanzar la misericordia de la salvación, pero no va a ejercitar todo lo que nosotros estamos diciendo. Dios tiene un pueblo escogido, un pueblo real, un pueblo de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén. Entonces ese es un sentido de pertenencia. Mi Dios vive. Amén. Mi Dios vive. Dijo, ¿quién dijo otra frase? Dijo lo mismo cuando iban a ser echados al horno de fuego delante de Nabucodonosor. Los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, dijo, nosotros no nos vamos a postrar ante esto. Mi Dios vive y Dios nos puede librar de esto. Pero si no lo hace, ahí se está sometiendo a la voluntad de Dios. Pero si no lo hace, Él será glorificado. Amén. En todo tiempo debe ser glorificado el Señor. ¿Qué dijo Elías? Vive Jehová Dios de Israel, escrito está, en cuya presencia, ¿qué? Estoy. ¿Dónde debes de estar? En la presencia de Dios. No puedes decir que tienes fe sin estar delante de la presencia de Dios. Amén. Pedro oró en medio de la aflicción, en medio del mar, y acaso Jesús no lo contestó a pesar que estaban fuertes vientos. ¿Qué tan potente sería la voz de Pedro en ese momento? Pero el Señor lo escuchó, extendió su mano y lo sacó. Amén. Y luego dice aquí, por último, en cuya presencia estoy.
que no habrá lluvia, tampoco va a haber rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué tuvo este hombre, hermanos, que pudo orar y detener las aguas de los cielos? La presencia de Dios. Dios quería corregir al pueblo y tuvo que ocupar a alguien. En este caso fue el profeta Elías. Tu fe, hermanos, no solamente te pertenece a ti. Tu fe puede ser la ayuda de tu hermano. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 4:18, alientémonos con estas palabras. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.